Bienvenidos a Terreno de Juego, el espacio donde la pasión por el deporte se encuentra con la estrategia de los bienes raíces. Aquí hablaremos de jugadas maestras dentro y fuera de la cancha y de cómo la visión, la disciplina, la paciencia y la estrategia son claves para ganar. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Terreno de Juego, este podcast que une a los deportes y a la industria inmobiliaria en la misma cancha. Yo soy Irán Marín, periodista deportivo, y saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Rodrigo Kamalich, experto inmobiliario. Irán, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente aquí en un episodio más, el episodio 5 ya de Terreno de Juego. Ya 5 Obviamente, episodios. ya 5 episodios, Irán, ya caminando, vamos caminando. Obviamente sí, asesor inmobiliario, también un apasionado del fútbol americano y creyente, fiel creyente, Irán, de que las grandes victorias empiezan mucho antes de saltar al campo. Y bueno, vamos a platicar un poco de eso, de cómo la estrategia y la disciplina y la visión pues son las mismas herramientas que usan los mejores jugadores, Irán, pero ahora pues aplicadas a tu dinero, a tus inversiones y a tu futuro. Exactamente, porque seguramente a lo mejor si escuchaste los otros episodios de Terreno de Juego, a lo mejor dijiste, bueno, ok, esto lo hacen gente deportista que tiene mucho dinero, que tiene muchos ingresos, que tiene cómo invertir, que tiene un poder adquisitivo muy grande. Pero este tipo de herramientas también pueden funcionar para cualquier persona, Rodrigo, y creo que eso es lo que justamente buscamos dejar un poco aquí en Terreno de Juego, ¿no? Correcto, Irán, y sobre todo, bueno, vamos a entender un poquito esa mentalidad, ¿no? Eso que ellos hacen, eso que ellos van logrando, van creando, como bien lo mencionas, a lo mejor ellos tienen la posibilidad económica, pero la verdad es que todos podemos hacer de cierta forma lo que ellos están haciendo, a lo mejor en una menor escala, pero también podemos crear y también podemos avanzar en estos temas inmobiliarios, ¿no? Vamos empezando, para que entiendas mucho más ese tema, para que puedas ahora sí que ponerte los audífonos o donde nos estés escuchando, ajustar tu casco y pues vamos a darle, mi buen Irán. Entonces, podemos partir de que no necesitas ser una estrella profesional para aplicar la estrategia que usan los atletas. Ellos lo usan también en su cancha, lo usan en su campo, pero también lo usan en sus inversiones. Y estos detallitos los podemos copiar. Y tenemos varios ejemplos de los cuales ya iremos hablando, ¿no? Y lo cierto es que aunque tenga recursos limitados, hay que adoptar hábitos, ¿no? De constancia, planificación, de repente ahorrar regularmente, pensar en crecimiento, etcétera, etcétera. De todo esto vamos a hablar aquí en Terreno de Juego hoy. Correcto. Poco a poco vamos a ir entendiendo estos ejemplos, vamos a ir viendo cómo grandes estrellas lo hacen, porque todo es en base a una planificación, Irán, y todo es en base a estos pasos que ellos van dando, cómo van acomodando estas estrategias para lograr lo que logran y bueno, también que tú puedas hacerlo. Si te parece, pues comenzamos justamente y vamos a la primera pausa, no sin antes mencionar la frase de este episodio, que es, no es cuánto ganas, sino cómo entrenas tu mente para usarlo. Vamos a la primera pausa. Mentalidad de atleta. La disciplina, constancia y visión a largo plazo son aplicables al ahorro y la inversión. Entrénate. Regresamos. Bueno, ya regresamos a Terreno de Juego y vamos a hablar justamente de estas herramientas de alto rendimiento aplicadas a la inversión personal. Hay muchos ejemplos de deportistas que, pues, dentro de su mismo deporte, valga la redundancia, crecen, ¿no? Ya sea que compren equipos, lo platicamos en el episodio pasado, pero hay otros también que trabajan en el aspecto individual, como los tenistas, ¿no? En este caso, Rafael Nadal, el número uno de la arcilla, ya vámonos directamente con los ejemplos. Rafael Nadal, este tenista, ex tenista español, que fue número uno del mundo durante mucho tiempo, que ganó Roland Garros N cantidad de veces, ganó el US Open, ganó todos los Grand Slams e hizo una gran rivalidad con Roger Federer. ¿Cómo olvidar esos grandes juegos? Creo que muchos nos desvelamos o nos desmañanamos con esos partidos entre Rafael Nadal y Roger Federer, pero justamente Rafael Nadal invierte parte de sus ingresos deportivos en desarrollos residenciales y turísticos, nada más ni nada menos, mi Rod, que en la Costa del Sol. O sea, Poquito. unas playitas ahí pequeñas en España, lo que hace que reinvierta sistemáticamente y planifique cada paso antes de pasar al siguiente proyecto. Esto que hace Nadal, de ok, sí invertir,
sí irle dando, pero también irle midiendo, como diríamos en México, el agua a los camotes, ¿no? ¿Cómo poder hacerlo yo como un ciudadano de a pie? ¿Cómo poder tener una estrategia si no tengo mucho dinero, pero cómo tener una estrategia tipo lo que hace Rafael Nadal? Bien, Iram, mira, yo creo que todo va en función a la mentalidad, Iram, y es la mentalidad del atleta, ¿no? Obviamente esa disciplina, esa constancia, esa visión a largo plazo, ¿no? Y esto, sobre todo, que es aplicable al ahorro y a la inversión, ¿no? Esto que ellos están haciendo, el reinvertir, el rehacer, el rebuscar esta forma de hacer crecer, porque al final es hacer crecer su Sí, dinero, claro. lo hacen a través de la disciplina y esa disciplina se la dio el deporte, se la dio el tenis. Entonces, obviamente, no es una persona grande, no es tan grande, creo que tiene 39 años y todavía Rafael Nadal pues tiene mucho que ofrecer, Irán, ¿no? Y en este caso, él se asocia, busca a esta parte de Spalia Invest, ¿no? Que tiene ahí que se asocia con una persona Ajá. y busca para poder crear. Lo mismo podemos hacer. Y hay muchos casos, Iram, y yo particularmente te hablo de gente que conozco porque lo ha hecho. Es esa manera en la que empieza, ¿no? Empezar a buscar, empezar a tener las oportunidades, empezar a crear esas oportunidades. Y a lo mejor, como decíamos, no necesitas ahorita el gran terreno, la gran cantidad de dinero para poder hacerlo, pero sí tener una estrategia y tener una visión a largo plazo. Por ejemplo, yo te puedo platicar aquí en la zona de Querétaro, en donde yo estoy, y una persona que tenemos el gusto de conocer, él inicia de esta forma. Primero buscar las oportunidades, Irán, ¿no? Él aprovecha y como en algún momento lo platicamos, él aprovecha esta parte de las zonas o de las preventas y empieza a tomar y a ayudarse y a vamos a decir, empieza a tomar el autofinanciamiento para empezar él a crear y a hacer negocio. Entonces, empieza a tomar terrenos, con el tiempo empieza a construir y ahora es uno de los vendedores más grandes, te puedo decir, de casas construidas por él, porque él es arquitecto, construidas por él y empieza ya tiene una gran cartera, ¿no? Ya te puedo decir que está vendiendo alrededor de 35 o 40 casas que son de Oh, su propiedad, sí, ¿no? La verdad es que bastante bien, pero empezó Irán con esta visión y esta mentalidad a largo plazo, ¿no? Empezar a crear, empezar a tener las oportunidades, aprovechar esas oportunidades y obviamente, pues paso a paso, Irán, seguir generando esa estrategia, ¿no? crearte una rutina y ser constante con ella, ¿no? Como lo hace Rafael Nadal, obviamente. Claro, y es lo que yo te decía, es parte de lo que les enseñó el deporte, ¿no? O sea, Rafael Nadal, obviamente, toda su preparación, todos sus torneos, todos los campeonatos que juega, pues los hace a través de esa constancia. Lo mismo que hace en el tema deportivo, lo hace en el tema ahora inmobiliario. Entonces, él empieza a crear esta parte, sus ganancias, ¿no? Empieza a reinvertir, empieza a crear esa estructura o ese método de reinversión, no nada más, obviamente no nada más el beneficio que tiene, pues ya es pura ganancia, ¿no? Obviamente busca la reinversión para seguir generando y esto que hacen en la Costa del Sol, la verdad es que o sea, no es un proyecto pequeño, Iram, es un proyecto bastante grande que ha creado en base a esa reinversión del flujo, ¿no? Otros ejemplos y otra parte también de esto que pues tenemos que hacer y que tenemos que tomar como ejemplo por parte de los deportistas es la visualización y la estrategia. En el deporte la estrategia es básica y también la visualización, ¿no? El verte tú con la posibilidad de ganarle a un equipo, de ganarle a un boxeador, de ganarle a un tenista. Y en cuanto a visualización y estrategia, hay dos ejemplos muy claros, ¿no? Uno, el de Derek Jeter, este gran exjugador de las grandes ligas con los Yankees de Nueva York, uno de los grandes Yankees, el último Yankee con un número unitario retirado. Ya todos los números unitarios están retirados en los Yankees de Nueva York y el último fue precisamente Derek Jeter. Él compró un terreno de aproximadamente 1 hectárea en Coral Gables, en Florida, para Ok. construir una vivienda de lujo y vendió su mansión en Tampa.
con lo que mostró planificación a largo plazo y también gestión de activos, ¿no? Esto ya nos los vas a explicar también. Y Floyd Mayweather Jr., uno de los mejores boxeadores defensivos de la historia, una estrategia tremendo. Él se autonombra el más grande de todos los tiempos, claramente sabemos que no lo es, pero digo, tiene un récord de 50-0, sí, etcétera, etcétera. Pero lo que él siempre ha mencionado, hard work and dedication, trabajo duro y dedicación, visualización. Entonces, él lo que hizo fue adquirir múltiples edificios residenciales y comerciales en Manhattan y aseguró flujo de renta, crecimiento diversificado, etcétera, etcétera. Pero fueron también terrenos que a lo mejor nadie quería. Fue estrategia. ¿Cómo le hago yo, ciudadano de a pie, repito, para poder tomar estas estrategias de Derek Jeter y de Floyd Mayweather Jr.? Mira, tú lo mencionabas ahorita muy bien, Iram, y es estrategia. Regresamos a lo mismo, visión y estrategia. Ellos obviamente definen una meta financiera concreta, ¿no? Ellos obviamente están enfocados en eso. Ellos crean y creen, ¿no? En este proceso y en esta meta y se enfocan y visualizan y planifican. Sí, es prácticamente igual, Iram. Tenemos que enfocar primero y tenemos que tener una meta a donde querramos llegar y visualizarla, ¿no? Obviamente el ahorro, investigar. Y yo sé que hablar de ahorro a lo mejor ahorita es un tema mucho más extenso, pero obviamente sí crearte esa disciplina, porque al final se vuelve una disciplina. Entonces, esa parte del ahorro, investigar cómo lo puedes lograr, dónde lo puedes lograr y qué pasos seguir. Lo mencionábamos en alguno de nuestros capítulos y seguramente lo vamos a tocar un poquito más adelante, que te puedas asesorar bien, que te puedas asesorar con una persona que sepa completamente de lo que quieres hacer, que te lleve de la mano y obviamente que te pueda explicar los pros y los contras de hacer a lo mejor estos planes que tú tienes. Irán, una red de contactos, ¿no? Ahí es bien importante que puedas empezar a identificar, ¿no? La gente con la que puedas asesorarte, con la que puedas trabajar, con la que puedas hacer, porque muchas veces no lo sabemos, Irán, y a veces la persona que tenemos a un lado, a lo mejor tú y yo estamos platicando aquí y hay una persona al lado nuestro que tiene un terreno que está buscando ponerlo en aportación y que quiere hacer un negocio que se adapta a lo que tú estás buscando. Y ahí es donde nacen estas oportunidades y es lo que ellos aprovechan, Irán. Ellos ven y encuentran esas oportunidades donde a lo mejor nosotros pensamos que no están. Entonces, sí, sí creo que es muy, muy importante y como lo mencionábamos, primero define qué es lo que quieres hacer, cómo lo puedes hacer, ¿no? Visualizarlo, planificarlo y obviamente, pues bueno, ponerlo en práctica, Irán. Y algo también básico en esto es el trabajo en equipo. En el deporte siempre vamos a hablar de trabajo en equipo como algo de lo fuerte, ¿no? Incluso con los deportes individuales. Con los deportes individuales, obviamente, los atletas tienen un equipo interdisciplinario en el que pues trabajan con el entrenador, con los psicólogos, con los fisiatras, los nutriólogos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una cosa es que el deporte sea per se individual, o sea, que tú Ajá. estés contra otro directamente, pero otra cosa muy distinta es que tú tengas un equipo de trabajo y ellos tienen un ejemplo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo. Y justamente aquí quisiera mencionar dos ejemplos. El primero de Michael Strahan, no sé si te acuerdas de Michael Strahan, este defensivo poderoso de los Sí, Gigantes de Nueva York, que tacleó a todos, ¿no? Los de su generación. Era muy, muy distintivo porque no tenía un diente, me un acuerdo diente. muy bien. Yo me lo encontré en Jacksonville, Florida, cuando fui a cubrir el Super Bowl allá. Ya, Cuento de puro relajo que pues me dijo, can you say me where is the bathroom? Y yo le dije, ¿dónde está el baño? A Michael Strahan. Es que él estaba en un programa justamente con John Sally y estaba, me acuerdo, Heinz Ward en ese momento, en ese programa. Se llamaba ok, The Best Darn Sports Show, etcétera. ok. Estaba muy bueno el programa. Pero bueno, lo que hizo Michael Strahan, ya hablando, para no irnos, después hablaremos de Michael Strahan directamente, él lo que hace es comprar, renovar y vender propiedades de alto perfil, él sí, con apoyo de asesores inmobiliarios y financieros, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El trabajar con agentes inmobiliarios, con gente que sepa realmente, que sea parte de tu equipo interdisciplinario. Otra, por ejemplo, es Serena Williams, esta multicampeona de tenis también, que fue número uno durante mucho tiempo. Ella participó en inversiones inmobiliarias de negocio con un equipo de expertos
que analiza cada oportunidad asegurando decisiones estratégicas. Vuelvo con la pregunta, ¿cómo le hago yo para tener esto, ¿no? Para poder trabajar con un equipo interdisciplinario, también a lo mejor no teniendo tanto presupuesto. Yo aquí te voy a decir algo muy rápido y muy importante. Si ellos lo hacen, ¿por qué tú no? O sea, imagínate, digo, la cantidad de activos, bienes, dinero que puede tener Michael Strahan, lo que puede tener Serena Williams, y ellos buscan esa asesoría, ellos buscan a los expertos financieros para que les puedan dar las opciones. Yo no me imagino de verdad a Michael Strahan yendo por la calle, vamos a ponerlo en un tema más mexa, ¿no? Yendo por Preguntándole a la un calle. mexicano dónde está el baño. No, pero imagínate, yendo por cualquier lado y, oye, no vendes tu casa, oye, no vendes tu casa, oye, no haces esto, oye, no. Sí, no. Ellos buscan, digo, en Estados Unidos es completamente diferente el tema de la venta, pero ellos buscan la asesoría de los expertos y a lo mejor no van a ir, o sea, exactamente con un asesor inmobiliario, van a buscar los expertos financieros, esos aliados confiables que ellos pueden tener y buscan orientarse y asesorarse con esta gente que es de su confianza y obviamente participan en comunidades, Irán, crean grupos de inversión. Entonces, ellos buscan tener todas estas herramientas para poder generar esos planes, esas inversiones. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué si ellos lo hacen, por qué nosotros no? A veces nosotros pensamos que ya tenemos a lo mejor todo el conocimiento y no, la verdad es que aquí es asesorarte, buscar ese equipo, ese trabajo en equipo del que hemos platicado, Irán, que puedas acercarte a tu asesor o a la persona de confianza en este tema, que puedas hablar con él, que puedas decirle tu plan y que en conjunto puedan armar una estrategia para que puedan hacer los planes. Si ellos no arriesgan su dinero, ¿por qué tú sí? ¿No? O sea, busca a estas personas, asesórate y obviamente es la manera mucho más eficaz en la que vas a poder hacer crecer tu negocio. Y justamente hablando de esto, Rodrigo, hablando de arriesgarse, hablar de riesgo, a nadie le gusta perder su dinero. No, Entonces, quizá ellos tienen, obviamente, porque tienen un poco más de, pues, digámoslo así, de gama, pues se pueden permitir arriesgar un poquito. Pero otra vez, uno como ciudadano normal, común y corriente, ¿cómo poder ajustar eh, las cosas como lo hacía Derek Jeter, ya lo mencionábamos, que él con lo que le enseñó el béisbol, ¿no? Poder arriesgar a ir por una bola, poder arriesgar a pegarle a un fly de sacrificio, etcétera, etcétera. Pero él también lo hace ya en su carrera como empresario. ¿Cómo yo puedo hacerle justamente para asumir el riesgo, para poder seguir y ser constante, pero esto sobre todo, ¿no? ¿Cómo le hago para poder evaluar el riesgo? Porque yo obviamente no quiero perder mi dinero, que no es tanto, ni mucho menos ni de cerca, a lo que tienen estas figuras del deporte, ¿no? claro, Irán. Y mira, yo creo que a nadie, ¿no? Nadie nos gusta perder dinero, pero obviamente, y mira, y quiero ser también bien directo con esta parte, algunas veces podemos cometer errores, Irán, ¿no? Pero que estos errores sean calculados, ¿ok? No, con esto no te quiero decir que siempre va a haber un problema, no, pero ahora sí que busca esta adaptabilidad, busca obviamente que estos errores no sean tan costosos, ¿no? Dicen por ahí, es un tema muy también, muy mexicano, ¿no? No pongas todos los huevos de la gallina en La una misma sola canasta. canasta, ¿no? Diversifica. Obviamente, evalúa estos riesgos. Regresamos al tema, que la persona que te está asesorando te puede decir, ok, si quieres invertir en esto, hay estos riesgos. Si quieres invertir en esta parte, incluso a veces hasta invertir en la bolsa, ¿no? Porque digo, son esos temas de los riesgos que puedes aceptar, ¿no? Y obviamente acepta esos riesgos, acepta esos errores que puedes llegar a cometer y sigue adelante, ¿no? Sigue adelante con la planificación. Tú lo decías muy bien con el ejemplo de Derek Jeter, ¿no? Él, obviamente, es si voy o no por la bola, si voy a alcanzarla, si me voy a aventar, si la voy a lanzar a primera, si voy a llegar a tercera, o sea,
todo esto, yo sé que en un juego, en el deporte, ocurre esto en una milésima de segundo, Iram, y son decisiones que tomas muy rápidas. Aquí tienes la oportunidad de analizarlo, aquí tienes la oportunidad de verlo, de encontrar la forma de poderlo llevar a cabo y obviamente que puedas salir adelante. ¿Puedes cometer errores? Sí, pero que estos errores no te cuesten tu patrimonio o tu inversión al 100%. Ya que estamos hablando justamente de béisbol, de Derek Jeter, se me ocurre esta jugada, ¿no? Hay va perdiendo mi equipo, pero yo tengo un corredor en segunda. No tengo outs, pero con poder conectar un sencillo, poder conectar un doblete es complicado. ¿Qué hago entonces? Pongo a mi bateador para que toque la bola, ¿Eh? la pelota pica, yo voy hacia la base. Pero, ¿qué pasa? A mí me van a marcar el out, pero mi corredor de segunda va a avanzar a tercera y tengo Claro, más oportunidades de lograr la meta. Algo así también se puede utilizar, sí, claro. sacrificar un poco, digámoslo así. Yo no lo llamaría un sacrificio. Bueno, yo sé que en el base pues, es el Sí, sacrificio y lo vimos ahora en la Serie Mundial, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. Tal obviamente es cual, una jugada. hubo un sacrificio justamente. Es una jugada, Irán, es una jugada. Y así como se planteó todas las jugadas en el partido, también tienes esas jugadas de sacrificio. Obviamente aquí no te quiero decir, a buscar esa pérdida para ganar, pero sí obviamente puede suceder. Puede suceder que a lo mejor, como lo mencionamos en su momento y que fue parte, y yo creo que aquí regresamos mucho al tema de la preventa, Irán, vas a sacrificar a lo mejor el riesgo de no conocer lo que va a pasar. Me refiero en tiempo, porque ya te asesoraste, ya viste, ya hiciste, ya sabes que sí puede venir. ¿Cuál va a ser tu mayor riesgo? Tu mayor riesgo va a ser obviamente el tiempo. Y aquí es obviamente esa jugada de sacrificio que vas a poder hacer. A lo mejor dices, oye, voy a comprar un terreno o voy a comprar una casa que me están ofreciendo en preventa y yo sé que la casa, el plan es que me la entreguen en un año, ¿no? Vamos a ponerlo en un año. Tu riesgo, tu jugada de sacrificio va a ser a lo mejor que no te la entreguen en un año, que te la entreguen en Claro, un año y 6 meses. Pero es una jugada que te va a salir. A lo mejor no como la planeaste, pero sí vas a lograr a largo plazo, vamos a decirlo, lo que estás buscando. Entonces, no es una jugada de riesgo, de cierto sacrificio, pero al final vas a lograr ahora sí que la carrera, ¿no? El cometido. exacto. U otra, por ejemplo, otra jugada también yéndonos al deporte. Esta creo que incluso tú la viviste y fue en la Universidad de las Américas contra los Ok. Aztecas de la Universidad de las Américas. Iban ustedes ganando, si no mal recuerdo, iban ganando 20-17. Ajá. Entonces, el coach Diego García Mirabete en ese entonces, me acuerdo que le dice a Gilberto Marín, al quarterback, al Bubu, le dice, ¿sabes qué? Vas a correr hacia atrás, Claro. vas a empezar a correr en la zona de gol para que se vaya el tiempo Sí. y te vas a hincar o vas a dejar que te tacleen y les damos el balón. Les Sí. estás regalando 2 puntos a tus rivales, pero les estás quitando tiempo. ¿Qué pasó? Pues los aztecas no pudieron ganar porque les quedaron segundos, pero tuvieron 2 puntos más. En vez de perder 20-19, 20-17, perdieron 20-19, 22-19 y ustedes ganaron 22-19. ¿Y cómo fue? Pues se arriesgaron, hicieron algo que pues fue, no quiero decirlo así, pero digamos, anotaron en su contra, o sea, ustedes mismos, pero fue una jugada que les salió y donde el objetivo principal era ganar el partido. Nuestro objetivo también en el lado inmobiliario es ganar el juego y poder arriesgar un poco, ¿no? Sí está el ejemplo y Sí, creo que claro. te veo unas lagrimitas por ahí porque te Sí, sí, sí. acordaste Ojo, de Remy. algo. No, sí, y mira, y la verdad es que tú tocas ahí esos ejemplos que son muy claves. Yo creo que ahí está el claro ejemplo, Irán, ¿no? De cómo planear una jugada, de cómo hacer esa estrategia, ¿no? A lo mejor no es algo que tenías planeado, pero es algo que te da ¿No? resultado, ¿no? Esta parte
Sí me acuerdo y vienes, quedaba poco tiempo, échate para atrás, busca el safety y los alejamos lo más que se pueda, porque Sí, aparte era patear, era entregarles la bola muy cerca del porque estaban touchdown. encima. Y con nuestro querido amigo, y ojalá algún día podamos también tenerlo por aquí, con el Goofy, ¿no? Sí, Era una amenaza, ¿no? Entonces, pero sí, no, la verdad es que es una jugada que sale, es un riesgo que tomas, pero al final te dio el beneficio que estabas buscando. En este caso, se ganó y se ganó bien. exactamente. Entonces las herramientas están ahí. Solo hay que cambiar el balón por una libreta, la cancha por una estrategia también, y lo podemos hacer con mucho o con poco dinero. Pues bueno, vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos justamente con nuestra jugada maestra. Jugadas maestras. La selección de Bélgica de 1986 llegó a Toluca para quedarse. A través de la visión, crearon la casa hogar Diablos Rojos de Bélgica. La estrategia que hoy sigue marcando vidas. Regresamos. Regresamos al terreno de juego y vamos con nuestra jugada maestra. Rodrigo, amigos, hay que recordar que muchas veces cuando algún equipo va a algún lugar, se hace parte de la comunidad, sobre todo en los mundiales. Esto sucede mucho porque los equipos tienen un lugar de entrenamiento, pues digámoslo así, temporal. Y hay un caso, una historia que a mí se me hace hermosa siempre contarla, que es la de la selección de Bélgica. La selección de Bélgica en 1986, ya llovió, hace ya casi 40 años, jugó como en el grupo de México contra Paraguay, contra Irak y pues contra Paraguay, Irak y México. Entonces ellos iban al Estadio Azteca para jugar contra México y jugaban aquí entre ellos, ¿no? Paraguay Ajá. contra Irak, eh, Bélgica contra Paraguay y Paraguay contra Bélgica. Entonces, la selección de Bélgica, pues, tomó como casa Toluca, pues los Diablos, etcétera, ¿no? O sea, obviamente como que se sintieron un poquito más cobijados, la gente los adoptó como el equipo de casa. Pero en aquel entonces me acuerdo que contaba Eric Gerets, un gran jugador belga, otro gran jugador, el portero Jan-Marie Paf, otros como Mark Colemans, grandes figuras del fútbol de Bélgica. Hay que recordar que Bélgica fue tercer lugar en el Mundial de México 86. Ellos caminaban por las calles de Toluca. Entonces vieron algo que en su país nunca habían visto, que eran niños de la calle, niños haciendo malabares, niños. Sí, desde entonces hay lamentablemente gente con Sí. situación de calle. Y hablaron con la gente de su federación. Dijeron, tenemos que ayudar en algo, no podemos dejarlo así. ¿Qué hicieron? Se empezaron a organizar. Hicieron, me acuerdo bien, en 1987 un partido contra los Diablos Rojos del Toluca, cuando Toluca todavía andaba muy mal, pero el estadio, Rodrigo, el estadio se llenó justamente precisamente o sea, además de que los boletos estaban un poquito más baratos, Ajá. pero lo organizó la Federación de Bélgica, sobre todo el país como tal, el Reino de Bélgica, con el Deportivo Toluca, recaudaron fondos, encontraron un terreno por allá por Sinacantepec, más o menos ubicaras, en la vialidad López Mateos, Ok. ya subiendo para Sinacantepec, y ahí fincaron una casa que prevalece hasta la fecha, que es la casa hogar Acción Diablos Rojos de Bélgica. Este tipo de detalles, este tipo de cosas, hizo que muchas selecciones también se movieran. La selección de Alemania hizo una casa en Querétaro también. Correcto. Entonces, hubo varios de esos equipos, varias selecciones que se empezaron a mover. Emilio Butragueño con España también se movieron, en Puebla, etcétera. Maradona, el propio Maradona hizo algunas donaciones. O sea, cómo el deporte te lleva a hacer este tipo de cosas, pero en específico esta acción de la Casa Hogar Diablo Rojo de Bélgica, que digo, no estamos para andar ventilando absolutamente a nadie, pero constantemente vienen jugadores de la selección de Bélgica, estrellas de la selección de Bélgica, vienen de manera anónima, vienen a verificar cómo está. Y hay una partida por parte del Reino de Bélgica para la Casa Hogar Diablo Rojos de Bélgica. Lo que tiene esta Casa Hogar de Diablo Rojo de Bélgica es también que han fomentado la educación en los muchachos. Entonces,
muchos de sus niños ahora son directivos, ahora son profesionistas, consiguieron becas en escuelas para poderlo hacer y también algunos que tienen talento para el fútbol, pues les dan esa posibilidad, pueden ir a entrenar a Bélgica también, o sea, hicieron una sinergia con la gente de magnitudes en ese momento insospechadas. ¿Quién iba a decir que 40 años después estaríamos hablando de lo que es justamente la Casa Hogar Diablos Rojos de Bélgica, ¿no? Ellos, pues obviamente, pues aprovecharon que tenían el capital, sí, la Federación de Bélgica, pero ¿estás de acuerdo que no tenían ninguna obligación de hacerlo? No tenían ninguna, digámoslo Sí, así, sí, 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 pues sí. nadie los forzó a hacerlo y lo hicieron de corazón, sí, y fue observando cosas que a lo mejor no pasan en su lugar, ¿no? Usar el tiempo, el conocimiento, recursos, aunque sea pequeños, para poder ayudar. Y esto también lo decíamos, ¿no? No nada más si tienes mucho dinero. De cualquier manera puedes ayudar. ¿Qué te parece a ti esto de la Casa Hogar, Acción Diablo Rojos de Bélgica? Mira, yo creo que es una acción sin palabras, ¿no? Yo creo que lo que hace Bélgica en este caso se enfoca y va muy marcado, y me voy a ir yo al tema de lo que estamos trabajando, Irán, obviamente del trabajo a largo plazo. Y a lo mejor en ese momento, Irán, no era algo que se visualizara así, ¿no? No era No, algo que pensaran que iba a funcionar como ha funcionado hasta el día de hoy, pero lo hicieron, lo visualizaron. Y obviamente, Irán, crearon un espacio seguro, duradero, obviamente seguro y duradero para la comunidad infantil, ¿no? Cuando tú lo piensas, esto que Bélgica hace con los niños, con esta casa hogar, cuando piensan ellos a largo plazo, el impacto trasciende más allá de un marcador, ¿no? sí, Esa misión de brindarles las oportunidades y de cambiar su vida, pues es muy a largo plazo, ¿no? Imagínate, como lo mencionaba, ¿no? Ir caminando, verlos por la calle y a lo mejor en su momento fue darles una moneda y a lo mejor ayudarles, y por ahí yo leí un artículo y decía, oye, no me acuerdo quién de los que mencionaste, dice, oye, ¿para qué les voy a dar de dinero y van a comer 3 días? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? Entonces, ellos crean esta infraestructura que hasta el día de hoy, como bien lo mencionabas, es una infraestructura que sigue, que perdura y que sigue beneficiando a mucha gente, ¿no? sí, Obviamente, y sigue bueno, yo rescatando quiero muchos niños. mucho, Irán, mucho. Y creo que, no sé, por ahí había un caso muy sonado, me creo que fue uno de los primeros que logró hacer algo grande, un chico Juan Adán, perdón, que pasó muchos años en la casa hogar y logró graduarse, ¿no? En una ingeniería y él fue a Compostela y estudió una maestría. Y la verdad es que, o sea, son esos casos que regresamos a lo mismo. Donde hay visión, donde hay estrategia, donde hay planeación, puedes lograr muchas cosas. Y a lo mejor para nosotros, a lo mejor ahorita dices, oye, yo no puedo hacerlo a esa magnitud, yo no tengo esas posibilidades de hacerlo a esa escala, pero obviamente, aunque no seas ahorita un profesional, puedes usar tu tiempo y tu conocimiento, ¿no? Para crear esos recursos que generen valor, ¿no? O ese impacto social del que mucho hemos hablado, Iram, en nuestros capítulos, ¿no? El impacto social que tienen los deportistas en el tema, o bueno, como lo decía, en el tema social, en el tema de las comunidades y obviamente todo esto que ayuda a las personas a seguir creciendo. Si tú llegaste hasta aquí y tienes algunos ejemplos de apoyo social por parte de entidades deportivas, por favor, recuérdenos aquí en los comentarios, sería muy bueno leerlos. Cosas como lo que hicieron la gente de Bélgica, lo que te comentaba ahí en Querétaro con la Federación Alemana también, que fue un caso más o menos similar. No Similar. sé si la casa también prevalezca ahí en Querétaro, no tengo completo conocimiento. Voy a investigarlo, pero Ajá. sí, me parece que sí. Pero sobre todo eso, ¿no? El que no necesitas tener mucho dinero para poder ayudar, para poder aportar y para poder cambiar tu comunidad. Creo que esto es algo muy importante que también nos ha dejado mucho el deporte. Pues vamos a nuestra última pausa.
y regresamos ya con nuestras conclusiones de este quinto episodio de Terreno de Juego. Tiempo extra. Nuestros expertos comentan puntos finales para este episodio. Regresamos. Pues todo esto, Rod, ya regresamos a nuestra última parte a nuestro bloque de Terreno de Juego. Todo esto se sintetiza, ¿no? En disciplina, estrategia, trabajo de equipo y resiliencia. Todo esto aplicado al patrimonio personal, proyectos inmobiliarios, pero también proyectos personales. No es necesario tener mucho dinero, tener un gran poder adquisitivo para poder ser factor de cambio y para poder invertir y para poder tomar esas estrategias de los grandes atletas y llevarlos a un terreno donde nos dé un ganar-ganar, ¿no? Sí, claro, y hablando un poco de esta síntesis o ya compilado que estamos haciendo, Irán, hablaría también un poco de lo que es la disciplina, la estrategia, obviamente el trabajo en equipo, como lo mencionabas, y la resiliencia, ¿no? Obviamente todo esto aplicado a ti como persona, a tus inversiones, a todo esto que estás haciendo, a tus proyectos inmobiliarios, pues vamos a decirlo así, son cualidades que necesitas en cada uno de los ámbitos deportivo o inmobiliario para lograr ese campeonato, ¿no? Entonces, sí, obviamente que puedas generar, que puedas aplicarlo cada uno de estos pasos para que puedas llegar hasta donde estás pensando. Por eso dicen por ahí que el deporte es un laboratorio de la vida, ¿no? Tenemos que conocer, y lo que dijimos también, hay que ver cómo la ubicación y planificación crean nuestras oportunidades, pero no nada más en cuanto a terrenos inmobiliarios, en cuanto a nuestra vida en general y en cuanto a un aporte que nos da sin duda el deporte. ¿Y esto para qué? Para ir mejorando día con día. Creo que esto es lo importante, ¿no? Alguna vez una persona me dijo, ¿tú estás en este mundo para ser feliz? Sí, por supuesto, pero también hay que tener todas las herramientas para ser felices, ¿no? Claro. ¿Algo más que con lo que pudiéramos cerrar este episodio, mi querido Rod? No, bien, Irán, pues yo creo que es bien importante, ¿no? Que veas tu casa, tu terreno, tu lote, lo que estás pensando, que es un activo, ¿no? Y mientras haya obviamente esta planeación, esto que quieras hacer para crecer, lo puedes lograr siempre y creo que es bien importante y reiteramos esa parte, siempre tienes que estar asesorado, siempre tienes que estar buscando la forma en hacerlo crecer siempre asesorado, reitero, siempre asesorado, que te lleven de la mano, que sepas cómo lo puedes lograr y obviamente no lo hagas, no te dejes ir solo. Aprovecha estos beneficios que ahora tienes del soporte ahora sí que por el tema inmobiliario, los asesores inmobiliarios y crea. Ya lo vimos el día de hoy con estos deportistas, lo vimos ahora con la selección de Bélgica. Todo puede suceder, Irán, todo puede suceder. Y tengas o no tengas muchos recursos, esto también hay que mencionarlo. No hace falta una medalla para pensar como campeón. Basta con entrenar nuestro futuro como si fuera nuestro siguiente gran partido y creo que eso es algo de las lecciones que hoy nos llevamos. Nuestras redes sociales aquí aparecen, síganos, denos nuestra campanita también por favor, suscríbanos, recomiéndenos si se les hace interesante esta mezcla que estamos haciendo en cuanto a deportes e industria inmobiliaria, coméntenlo por favor. Si les parece también de repente que no, pues también coméntenlo y díganos por favor si ustedes tienen alguna propuesta para donde se unan el deporte y esto de la industria inmobiliaria. Rodrigo, pues fue un gusto estar contigo en este terreno de juego. Muchas gracias, Irán. Nos vemos la semana siguiente con nuestro capítulo 6, que seguramente también vendrá muy interesante. Él fue Rodrigo Cameli, yo fui Irán Marín. Esto fue Terreno de Juego. Hasta la próxima. Esto fue Terreno de Juego, el podcast donde el deporte y el tema inmobiliario son uno mismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y suscríbete.